Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta nueva experiencia de aprendizaje denominado ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Estamos en la semana 27, día 2. Trabajamos el área de ciencia y tecnología. Sexto grado, estamos en el día martes 6 de octubre. Recursos para la actividad. Tenemos anexo de cómo se formula una hipótesis sencilla disponible en la sección recursos de esta plataforma. 2 vasos transparentes, una jarra con agua, regla 2 plantas iguales. En este caso hemos tomado la hierba del romero, que es abundante en nuestra localidad. Hojas de reuso, cuaderno, lápiz, un lapicero y tenemos una jarra con agua. Nuestra meta, importante tener en cuenta nuestra meta para nuestra actividad. Formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Recuerda o consulta, empezamos. Recuerda o consulta con algún familiar para responder a las siguientes preguntas. Pero antes debemos reflexionar sobre las siguientes ideas. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, o con fines medicinales. También los usamos con fines decorativos para adornar algún espacio en la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o en algunos, incluso en aguas. Recuerda o consulta con algún familiar para responder las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, es decir, hierbas, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso con agua? Respondiendo a la pregunta, ¿qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbácea son comunes en nuestra localidad? En nuestra localidad de tipo medicinal tenemos, por ejemplo, la manzanilla, la hierbabuena, la menta, el eucalipto, el romero, el tomillo. De alimenticios tenemos la lechuga, el apio, el rabanito, la zanahoria y muchos otras hierbas. ¿Sabes el uso que se les da? Se les da tanto alimenticio como medicinal. Luego dice, ¿conoces casos en que se les hizo crecer algunos de ellos en vaso con agua? Sí. Por ejemplo, en el caso del romero, los tallos o esquejes se les hace remojar en un vaso con agua y empiezan a brotar sus raíces. La espinaca también se les hace remojar en agua, igual empiezan a brotar raíces y después se le trasplanta en la tierra. La espinaca, el orégano, la hierbabuena y muchas otras plantas. Pregunta de indagación. A partir de las ideas que se te han generado las preguntas anteriores, te planteamos una pregunta de indagación. Y aquí tenemos, ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Lee y copia las preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Recuerda que las hipótesis son válidas, así sean falsas o verdaderas, mientras que no se experimenten su validez. ¿Ya? Continuamos. Ahora nos toca identificación de las variables independiente y dependiente. Dice, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, ¿qué pasará? Entonces, automáticamente la planta
crecerá. Esa es nuestra identificación de nuestra variable independiente con la dependiente. La siguiente, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, ojo, entonces la planta no crecerá. Esa es nuestra siguiente identificación de variable independiente con nuestra variable dependiente. Y estas dos posibles hipótesis, tenemos dos hipótesis, tenemos que contrastarla con la experimentación. Es por eso que el día de ayer se te dejó como tarea de que busques o tengas a la mano para el día de hoy dos ramas de plantas iguales para que sean remojadas en agua, que el día de hoy lo vamos a empezar a realizar el experimento para dar validez a este trabajo del día de hoy. Ahora formulamos nuestras hipótesis. Hipótesis 1. Hipótesis 1. Decimos, de nuestra identificación de variables independiente con la dependiente, juntamos las dos. Decimos, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Esto para nosotros es nuestra hipótesis 1. Nuestra hipótesis 2, que vamos a ver si lo vamos a validar o no. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces a nosotros esta flecha lo reemplazamos por una coma, entonces la planta no crecerá. Vamos a ver si la hipótesis 1 es válida y la hipótesis 2 también es válida. O la hipótesis 1 es válida y la hipótesis 2 es no válida. O de repente la hipótesis 2 vale y la hipótesis 1 no vale. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a contrastar? Con la experimentación. Tenemos que experimentar para contrastar nuestra hipótesis. Continuamos. Ahora, a continuación te invitamos a leer la ficha del anexo Cómo se formula una hipótesis sencilla disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Leemos la ficha. Aquí nos va a indicar cómo se formula una hipótesis sencilla. Para formular la hipótesis y el plan de trabajo seguiremos las siguientes etapas. Primera etapa, identificar la relación causa-efecto. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se comprende la pregunta de indagación. Para el presente caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Para fines prácticos podemos dividirla en dos componentes, luz y crecimiento de una planta. Está clarito. En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación de causa-efecto. ¿Qué causa la luz? El crecimiento de una planta. Ese es el efecto. Para identificar la causa antepondremos la palabra sí. Para identificar el efecto antepondremos la palabra entonces. Para el caso que estamos tratando ensayaremos el uso de ambas palabras. Entonces, las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación, le hemos realizado ligeros cambios en la construcción de algunas relaciones. Pueden ser por ligeros, ejemplo, con luz y crece la planta o ambiente sin luz, no crece la planta. Puede ser haber también relaciones inversas. Para el efecto tomaremos la primera relación. Empezamos. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Estamos formulando nuestra hipótesis. Continuamos. Hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente la representamos así. Este viene a ser la causa y este viene a ser el efecto. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz,
entonces la planta crecerá. Es lo que en la página anterior hemos tratado. Continuamos. El segundo paso es identificar las variables independiente y dependiente. En la relación causa-efecto, identificamos una de las dos partes. La podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz, en un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto, es decir, que pueda crecer o no crecer. No depende de nosotros. Esto lo responderá el experimento y será la evidencia la que nos dé la respuesta. Lo que podemos hacer es predecir algo que podría ocurrir en ese experimento. La parte que hemos identificado como causa y podemos controlar será la variable independiente y la parte que hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. La tercera parte es formular la hipótesis. En formular la hipótesis se construye sobre la base de las experiencias anteriores o de información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar una fotosíntesis para fabricar su alimento. Sabemos que son seres autótrofos. Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo. Con este elemento de juicio podremos proceder a hacer la predicción de la siguiente manera. Pensamos, si ponemos a la planta en un medio iluminado, predecimos, la planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces, la hipótesis podrá ser formulada así. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. A continuación, escribiremos la hipótesis de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Es lo más lógico. Sin embargo, creer que también puede funcionar de otra manera, según vimos en las otras formas de relación, por ejemplo, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Por lógica no crecerá. Porque siempre se ha dicho que la planta tiene su proceso de fotosíntesis que elabora sus propios alimentos. Continuamos. Sobre esta base podemos escribir la hipótesis así. La hipótesis 2. ¿Cómo concluimos? Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Ahí está, la segunda hipótesis. Continuamos. Paso número 4. Ahora nos toca validar esas dos hipótesis. Tenemos dos hipótesis. ¿Y cómo validamos? A través de la experimentación. Dice, para comprobar la validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter la hipótesis a prueba mediante un experimento. Para hacerlo, debemos seguir la siguiente secuencia, que deberá incluirse en un plan de investigación. 1. Seleccionar una planta de mi localidad, teniendo en cuenta que podamos cultivarla en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. La planta debe tener tallo y hojas, además debe estar fresca. 3. Decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en agua. 4. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales de la planta. 2 bases iguales, agua y regla. 5. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar lo siguiente. Hay factores que debemos controlar para que el experimento nos dé una respuesta válida. Dichos factores son los siguientes. Muy atentos. Primero, nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz. Entonces necesitamos comparar el crecimiento de una planta con luz con el crecimiento de una planta sin luz. Esta debe ser la única diferencia
que debe haber en el tratamiento que daremos a las plantas para comparar al final en qué ambiente es mejor cultivar la planta. Quiere decir que un vaso tiene que estar recibiendo luz y la otra tiene que estar en la oscuridad. 2. Los demás factores que pueden intervenir son los siguientes. Deben tener la misma cantidad de agua, el mismo tipo de agua, los recipientes deben ser iguales. Listo. Y cuando un experimento lo controlamos, la variable independiente y los factores que puedan alterar el experimento los denominaremos experimento controlado. Muy bien, hasta aquí. Si cumplimos todos estos pasos, estamos cumpliendo con todos los criterios y los pasos para validar una hipótesis. El plan de indagación. Ahora, pasamos. La hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Tu plan de investigación tendrá el objetivo de dar respuesta a las preguntas que ya acabamos de leer y tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu plan? Es demostrar que si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces esta planta crecerá. Y si cultivamos una planta en un ambiente sin luz, entonces la planta no debe crecer. Ahora, utilizaremos nuestra lista de cotejo. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Seleccionaré todos los materiales para realizar mi experimento o el experimento. Luego, ¿qué haré? Colocar las plantas en 2 vasos con agua cada uno y los ubicaré, uno en la sombra y otro en la luz. ¿Qué haré después? Medir con la regla el tamaño original de las plantas. También haré la lista de materiales o recursos que necesitaré. Material 1, 2 vasos transparentes, agua. Material 2, lápiz, regla, cuadernos, hojas y calendario. Material 3, 2 plantas pequeñas herbáceas para remojarlos en agua. Anota donde registrarás la información que obtengas en tu experimento. Aquí vamos a observarlo a través de 9 días. Tamaño en centímetros, el día 1 al día 2, es el aspecto, las raíces, otro tipo de observación, planta en la oscuridad, esta es planta en lugar iluminado y esta es la planta en la oscuridad. ¿Qué tipo de aspecto va luciendo? Y acá vamos haciendo las anotaciones. Seguimos aprendiendo. Las observaciones del crecimiento de las plantas deberás continuarlas durante 9 días. El registro de los cambios debe ser diario. Autoevalúate. Marca con un check si lo lograste y con una X si no lo lograste. Luego mejora tus productos. Criterio. 1. Pregunta, ¿relacionaste causa y efecto en el problema de investigación? Sí. Sí relacioné al leer la lectura. 2. ¿Identificaste las variables independiente y dependiente para elaborar la hipótesis? Sí. Observaciones. Sí identifiqué la variable independiente y dependiente. ¿Identificaste la predicción para elaborar la hipótesis? Sí. En observaciones, sí se elaboró las hipótesis a la pregunta de indagación. ¿Formulaste las hipótesis? Sí. Sí, porque pueden ser verdaderas o falsas. Ahora, con tu familia, explícales el proceso seguido para la formulación de las hipótesis y las conclusiones a las que llegaste. Explícales también lo importante que es para ti aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyen a las creencias o prejuicios. Fíjate qué importante es poder compartir las experiencias de aprendizaje con nuestra familia, que ellos también se involucren en nuestro aprendizaje. Muy importante. Ahora, reflexiona. ¿Recuerdas la meta que dice formular hipótesis y un plan
para una indagación. Ahora reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. Respondemos, sí logramos la meta a través de estos pasos, de identificar la relación causa-efecto, identificar las variables independiente y dependiente, formular las hipótesis y validar las hipótesis. Interesante este tema, ¿verdad? Ahora responde, ¿qué logros obtuviste? Saber reconocer o plantear hipótesis, saber validar las hipótesis a través de la experimentación. ¿Qué crees que te falta mejorar? Ahí tienes que responder. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? La planificación, la indagación, la investigación. ¿Cómo te ayudó a lograr la meta, la ficha anexo? Te ayudó mucho porque te dio los pasos para poder seguir una guía, un instructivo y llegar a la meta. ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? La elaboración de un plan de indagación. Finalmente, analiza lo que esperamos lo que hayas aprendido. Lo que esperamos lo que hayas aprendido es la formulación de las hipótesis se consigue una vez identificadas las variables independiente y dependiente. 2. El plan de indagación se construye para validar las hipótesis. Y número 3. En el experimento es importante controlar las variables intervinientes. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que esta clase haya sido muy interesante para todos ustedes. Sé que ustedes lo aprovecharán al máximo. Manos a la obra y a trabajar. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like y compartan para que otros estudiantes como ustedes también puedan compartir esta importante actividad. Gracias.